es prácticamente todo el mundo. Pues ¿qué va a pasar si no tenemos vitalidad? Porque te estamos inflamando de manera constante. Pues lo primero, que la efectividad de respuesta, esa toma de decisiones correcta, etcétera, será prácticamente nula y empezaremos a fracasar profesionalmente y a todos los niveles. Si nuestro trabajo es más físico, empezaremos a tener lesiones. Si inflamamos de manera constante, los primeros tejidos que son prescindibles son el tejido conectivo, tejido muscular, con lo que vamos a empezar a tener tendinopatías, problemas inflamatorios y van a empezar a aparecer un montón de cosas que decimos, coño, ¿y esta persona cómo? Pero si lo único que ha hecho ha sido coger una botella de vino y se ha luxado la muñeca. ¿Pero cómo puede ser? Si no ha hecho ningún esfuerzo realmente, o tiene una tendinitis, o rotura de fibras, y dices, pero bueno, que te ha mirado un tuerto. No, a lo mejor. Y el que se hace resistente es el hipocampo, y empezamos a tener problemas de memoria a corto plazo. Empezamos a tener problemas de respuesta motora aprendida que ahora no funciona. Ahora es como si el cuerpo se hubiera olvidado de caminar, o se hubiera olvidado de que esto lo he hecho 1.000.000 de veces, ya no, ahora parece que no me sale. Para la memoria corporal, ¿no? Esta también se va perdiendo y, bueno, muchas cositas así, ¿no? Y tenemos que el mayor recaptador de cortisol para bajarlo en sangre es el cerebro y principalmente la amígdala. La amígdala debería poder bajar todo el cortisol o una gran parte de todo el cortisol que vamos produciendo cuando encontramos resolución. Problema, que no encontramos resolución. Porque realmente es que a la soledad es difícil encontrar una causa, pues eso, como tengo hambre, como, ya está, resuelto. Me sube un poquito el cortisol, el sistema simpático se activa para que me pueda levantar a ir a buscar comida, cojo la comida, durante muchos años un sentimiento como la soledad. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. ¿La soledad produce la alteración con el cortisol y todo esto? ¿O una alteración de cortisol produce soledad? Pues las dos cosas, depende del contexto. Se han hecho experimentos, por ejemplo, con leones, en los que en zoos, en los que los matan de hambre. No los matan, pero les someten a hambre y miden el cortisol en sangre. El cortisol está, pues imaginaos, por las nubes, buscando comida como locos. Y luego les han dado de comer y han vuelto a medir el cortisol cuando ya están de siesta. El cortisol sigue alto, igual, no ha cambiado, pero están tranquilos y no se sienten en estado de alerta y de alarma, pero el cortisol está muy alto. ¿Cuándo baja el cortisol en el león? Cuando le dejas libre y lo sacas del zoo. Aquí baja el cortisol, mientras tanto no baja. Pero no se sienten solos y no tienen el nivel de respuesta de estrés como cuando aparece el sentimiento de soledad. Es decir, que el cortisol alto no tiene por qué significar que aparezca el sentimiento de soledad, y el sentimiento de soledad sí que acaba llevando siempre a una activación de los ejes de estrés. ¿Bien? Pero no quiere decir que si en una situación en la que el cortisol vaya estando alto y vayamos agotándonos, es muy probable que pudiera aparecer en algún momento también sentimiento de soledad. ¿Bien? O sea, de soledad a alteración de los ejes de estrés, subiendo cortisol y produciendo inflamación permanente, esto va a pasar, salvo que se pare el sentimiento de soledad. Ahora, cortisoles altos, etcétera, etcétera, los ejes de estrés simpático y HPA, lo que es hipotálamo, pituitaria y adrenal altos, activos, esto no tiene por qué acabar derivando en un sentimiento de soledad, pero puede que sí. Puede ser que sí y puede ser que no. ¿Se entiende? Podría ser, por ejemplo, que los leones, al estar en captividad, dependen de que alguien les dé comida y no se pueden valer de sí mismos, entonces no dejan de estresarse, no bajan el cortisol. Claro. Porque siguen dependiendo, no pueden encontrar solución. Realmente es porque no se sienten en su medio y en su entorno. Y hay un nivel de estrés muy alto, como cualquiera que le enjaulas, ¿no? Yo creo que a un ser humano lo metes en una jaula y probablemente el cortisol tampoco le baje. Dentro de que tendrá sus momentos, mejores y peores, ¿no? Y sí, son bastante peligrosos. Aquí, cuando ya estamos en este estado en el que hay recursos para poder conseguir bajar
el ritmo y calmar. Por ejemplo, el león. ¿Por qué el león se calma después de comer? Etcétera, etcétera, ¿no? Aquí están los recursos. Por ejemplo, tenemos un área del cerebro que se llama el núcleo de Rafe, que es el que produce serotonina. La serotonina y las endorfinas calman a la amígdala, y calman y frenan a la respuesta del miedo, tal, de ese estrés, la sensación de ese estrés. ¿Qué ocurre? Que las endorfinas endógenas se agotan muy rápido. Entonces no se calma desde dentro y se necesitan endorfinas exógenas. Significa que desde el cerebro ya no, tienen que venir de fuera. Y aquí es cuando, por ejemplo, los deportistas se meten mucha caña, que son dependientes de endorfinas. Muchas cosas sí, porque las de dentro ya no les van. A los que estoy hablando de los que sienten la soledad, y todavía se esforzarán más. Y por otro lado, la serotonina se acaba agotando. Y cuando se acaba, cuando se genera fatiga serotonérgica, ahora tenemos el problema de que podemos estar en esa sensación de angustia que puede aparecer, y es cuando somos base de que aparezca una depresión. Cuando ya la serotonina se ha agotado, aquí estamos a punto de que aparezca o apareciendo una depresión, ¿vale? Por eso, en general, se utilizan recaptadores o inhibidores de la recaptación de serotonina. No sé si sabéis cómo funciona eso, aprovecho para explicarlo. Las células glía en el cerebro están alrededor de la interconexión entre neuronas, ¿bien? En la sinapsis, donde se produce la unión, para recaptar serotonina y diferentes neurotransmisores y para nutrir a la neurona también. Las células glía son glóbulos blancos, adaptados, son monocitos, ¿bien? Con lo que, por una parte, pueden ayudar a nutrir a la neurona y coger el excedente de los neurotransmisores que sobran, etcétera, etcétera, pero también pueden inflamar. De hecho, es lo que van a hacer, inflamar. Entonces, lo que ocurre cuando empezamos a producir poca serotonina es que la célula glía está recogiendo tan rápidamente que no llega, porque además a la célula producimos poquita, la célula además se ha hecho un poquito resistente, la neurona, y además la glía se la está comiendo toda. Lo que hace la fluoxetina, el escitalopram, todas estas sustancias que son inhibidores selectivos de serotonina, lo que hacen es impedir que las células gliales, estos monocitos, retiren la serotonina. Evitan que se la queden ellos, que la necesitan para su funcionamiento también, y la dejan libre en la interconexión para que no aparezca la depresión, para que la persona no entre en depresión y responda a la neurona, que haya conexión. ¿Bien? ¿Dónde tiene que haber la conexión? Pues entre el área límbica y el área prefrontal, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros llegamos a la posibilidad de que ya no hay manera de calmar a la amígdala, estamos con ese sentimiento de miedo, de frustración, de tristeza, todo ese nivel de estrés, de ansiedad que va apareciendo por esa soledad, ya estamos en el borde de la depresión. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado con la persona hacia dónde proyectaba, si los culpables son los otros o yo. Si yo me siento culpable, la propia persona se siente culpable, ahora tiene riesgo de que se pueda suicidar. Pero esto, las personas que se sienten culpables lo hacen. Es decir, no son los que van a avisar. Los otros avisarán 1.000.000 de veces, porque lo que quieren es que el resto se dé cuenta. Y de hecho se imaginan cómo sería la vida sin ellos y la lección que les daría a los otros, pero nunca se llegarán a suicidar, o sería raro, ¿no? Pero el otro no. El otro se siente culpable, responsable, él mismo o ella misma, del problema, y se quita del medio como una solución. De hecho, pensar en la muerte le reconforta, le da paz y calma. Esto es, todavía ya estamos al borde, ¿bien? Entonces aquí hay que cuidar. Y además aprovecharé para mencionar un resonador que se utiliza mucho en estos casos, que es el 8 de riñón, en transficción al 9 de riñón, confianza mutua, y que ahora explicaré cómo funciona, porque es muy interesante lo que hace este resonador, porque hay algo que nos ayuda a salir del sentimiento de soledad. Ahora lo explicamos. Bien, ¿hasta aquí más o menos? Más o menos. Bueno, estoy diciendo muchas cositas, espero que se vayan entendiendo. Entonces,
¿Qué ocurre también? Si ya no tenemos serotonina endógena en el sistema nervioso central, en el cerebro, tiene que entrar por algún lado. Y por ejemplo, aquí es cuando los pacientes suben el colesterol. Es necesario subir el colesterol porque se une al colesterol la serotonina que producimos en el intestino delgado para que al menos llegue algo al cerebro. Solo con el colesterol puede atravesar la barrera hematoencefálica la serotonina externa, si no, no entra. ¿Bien? Por eso no te pueden dar serotonina y ya está. Cuando puedes tomar serotonina, pero necesitamos colesterol. Tú imagínate una persona que tiene ansiedad o lo que sea y le dan a alguien de manera natural, le da 5-HT, le da serotonina o se está tomando serotonina natural y resulta que el médico le había puesto la pastilla del colesterol. Y el colesterol está muy bajito y no, mal, va a haber problemas. De hecho, en una persona en la que va a haber problemas porque no va a entrar, lo que se coma no va a entrar arriba, neurología de serotonina, como el que bebe agua, ¿vale? Ahora, si el colesterol no está tratado y está alto, que estará, ya habrá tendencia, sí que se utilizará para infiltrar serotonina en el sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, las personas o pacientes que tienen mucho estrés, que últimamente, en los últimos años, le ha ido subiendo el colesterol y que vemos que pueden estar en una situación de cortisol alto de manera permanente, no bajamos el colesterol. El colesterol está muy bien ahí arribita y además se lo explicamos y probablemente si se lo bajáramos entraría en depresión la persona. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Vale? Bueno, pues porque a veces también a los acupuntores y acupuntoras u otras terapias nos llega alguien con hipercortisolemia y no preguntamos más y nos ponemos a bajar el colesterol y de repente la persona se empieza a sentir el colesterol bien, pero se siente mal porque empieza a entrar, no sé qué me pasa en el ánimo, no sé qué, y nosotros yo tampoco, ¿no? Es como, bueno, pues hay que cuidar. Entonces indagamos un poco más, miramos, ¿cómo estás de estrés? No, pues no estoy mal, estoy bien. Lo que pasa que, bueno, pues antes tuve una época de estrés, pero hace años, ahora llevo un montón de años que estoy muy bien. Coño, pues vamos a bajar el colesterol, vamos a hacerlo de alguna manera en la que, bien, si la cosa se nos ha complicado. Recordad que siempre hay que mirar por qué. Si está alto, por algo será. Bien, el organismo probablemente necesita que esté alto por otros motivos, que sea, puede ser de inmunología o por lo que sea. Bien. Vale, entonces, ¿qué ocurre? En el sentimiento de soledad hay como diferentes niveles de la sensación de soledad. Hay un primer nivel, un círculo que incluye un círculo muy cercano de personas que se llama soledad empática o el círculo empático. Son esas personas que que realmente han sido íntimas con nosotros, que normalmente va entre 1 y 5 personas en nuestra vida, no más. Requiere de mucha energía, poder escuchar y que nosotros confiamos en estas personas ciegamente, es decir, tenemos un vínculo muy fuerte y son las personas que nos hacen sentir realmente que nos valoran, que nos sentimos valorados por ellas, que entienden quiénes somos y que no tenemos miedo a expresarnos con ellas y en las que puede estar nuestra pareja. De hecho, es muy importante sentir que nuestra pareja nos valora mucho, porque si la pareja no nos valora, aquí tiene un impacto mucho más fuerte la emoción de soledad que si es cualquiera de las otras personas del círculo cercano. ¿Bien? A veces en una relación solo manifestar lo que valoramos de nuestra pareja a nuestra pareja hace que mejore muchísimo la relación, pero mucho, o sea, porque la otra persona de repente se calma y hay algo en esa intimidad que ya se tiene por ser pareja que permite que no haya ese miedo, se desactiva la sensación del estrés porque por lo menos tienes algún sitio al que volver donde te van a acoger, donde te van a entender, donde te sientes comprendido, comprendida, etc. ¿Bien? Es un círculo en el que es fácil que se rompa y que desaparezcan las personas del círculo porque, como he dicho, es el más caro. No podemos mantener 20 amigos íntimos así porque imaginaos escuchar las penas y miserias más profundas de 20, 30 personas, bueno, acaba con cualquiera, probablemente, no es fácil. Entonces,
requiere de mucha vitalidad porque